Que el Señor lo siga bendiciendo. Vamos adelante a traer una aclaración. Lo que dice ocultamente la religión católica del bautismo de niños. Pero como no saben ni qué dicen, especialmente los teólogos, los apologistas, como Rafael Díaz, Luis Toro, Fernando Casanova, el Padre Sam, puro disparate y mentiras, y por eso usted los ve separados. Ellos nunca va a ver que tengan una enseñanza juntos, por cuanto piensan diferente todos ellos. Su enfoque es destruir las almas, engañar las almas, pero antes de engañarlas y destruirlas, sacarles el dinero. Vamos a ver qué dice Rafael Díaz y luego vamos a leer lo que dice un libro histórico muy importante, un libro, aquí está, mire, libro histórico muy importante de la Iglesia Católica, que habla de la Iglesia Católica. Acá por este lado. Entonces es lo que vamos a leer, solamente lo que dice. Y gracias a Dios que es histórico y tiene los libros, los nombres de los libros, las páginas de la enciclopedia donde se encuentra, etcétera. Muy bien, vamos a oír pues. Comunidad, búscanos en todas las redes sociales y no olvides que un católico instruido jamás será confundido. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y si un católico instruido jamás será confundido, ¿por qué no lo instruyes, Rafael Díaz? Nunca he oído que un apologista instruya. Solamente mete odio contra el pueblo de Dios. Solamente mete odio contra los cristianos, lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Te saluda Rafael Díaz, predicador católico y misionero. Hoy seguimos con esta serie de No mientas, protestante, tomado del Catecismo de la Iglesia Católica. Dicen los protestantes que cuando un niño muere sin ser bautizado, dicen ellos que la Iglesia Católica enseña que se van al infierno. No mientas, protestante. Eso no enseña la Iglesia Católica. Eso es lo que enseña el lobo disfrazado de pastor en tu secta para engañarte. Lo que la Iglesia enseña está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Oye, Rafael Díaz, ¿y por qué no está en la Biblia? ¿Por qué en el Catecismo? ¿Qué no es suficiente la Biblia para ti? ¿O por qué aborreces tanto la palabra de Dios? ¿Por qué lo sacas siempre del Catecismo o de la Santa Madre Iglesia o de las tradiciones o lo que dijeron los papas o San Agustín, etcétera? ¿Por qué en la Biblia? Tanto que hablas de que todo católico debe de tener la Biblia y el Catecismo. Pero no te importa eso. Que primeramente la Biblia, pero todo lo que sacas de todas tus herejías, las sacas del Catecismo. Entonces tú eres un hereje de catecismo. Pobre muchacho, tan joven y tan necio. Voy a leer lo que dice este libro que le estaba diciendo. De el bautismo. Escuchen lo que dice del bautismo. Dice así: el bautismo católico romano de infantes constituye el primer amarre o sacramento de iniciación efectuado sobre el niño católico romano y como consecuencia también
el más importante. El más importante amarre de los niños católicos romanos, el más importante amarre, porque son 7 amarres que les dan en los 7 sacramentos. Fíjate, cuando amarran a una persona, con un amarre es difícil soltarse. Ahora 7 amarres que le dan los papas, los sacerdotes al católico. El primer amarre se lo dan después de meses de nacido, con el exorcismo, la práctica de brujería, de hechicería, para amarrarlo. Muy bien, una vez más, el bautismo católico romano de infantes constituye el primer amarre o sacramento de iniciación, efectuado sobre el niño católico romano, y como consecuencia también el amarre más importante, Rafaelito. La Biblia, no el catecismo, la Biblia en toda la extensión del Nuevo Testamento no registra ni un solo caso de un infante bautizado, sino solamente adultos. Y también, de acuerdo a lo que nos dice la historia, durante los primeros 3 siglos del cristianismo no se practicó el bautismo de infantes. Y allí está el libro del histórico, nomás está en inglés, The Riddle of Catholicism. Está difícil leérselo. Gloria al Señor. Y luego dice, una vez, vamos a leer nuevamente. Y también, de acuerdo a lo que dice la historia, durante los primeros 3 siglos del cristianismo no se practicó el bautismo de infantes. Y luego hace una pregunta, ¿por qué? Sencillo, Cristo no lo estableció así. Cristo no lo estableció así, Rafael Díaz. No seas terco ni testarudo. Echa ese catecismo a la basura, pon la basura en su lugar y ponte a leer la Biblia, la palabra de Dios. Sigue diciendo, en Marcos 16, 15 y 16, vemos que el Señor, una vez resucitado, mandó a sus apóstoles diciéndoles, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora bien, en la expresión el que creyere y fuere bautizado, encontramos una secuencia lógica que nos indica que para ser bautizado, primeramente es necesario creer al evangelio que nos predican. O sea, nos predican el evangelio, creemos, y como secuencia de que creemos, pues nos bautizamos. Por eso dice, tú que sabes, que fuiste a la escuela, Rafael Díaz, no seas terco. Si en verdad fuiste a la escuela y conoces los verbos, adverbios, nombres, pronombres, artículos, conjunciones, entonces debes de saber esto, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cualquiera entiende que hay que creer, porque fíjate, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, ok, lo predican, tú lo escuchas con las orejas, entonces crees, y como crees aceptas a Cristo y luego te bautizas. Ese es el orden. Tú hablas de orden y que los cristianos no saben, y que los protestantes no saben, que no.
no leen ni que son ignorantes. Pues aquí se ve que tú eres bien ignorante, porque crees que el niño se bautice y él no va a creer. Primero tiene que creer. Entonces entiende lógicamente que esto es para gente ya madura. Una vez más, el que creyere y fuere bautizado. Lógicamente lo entiende cualquiera que para ser bautizado primeramente es necesario creer al evangelio que nos predicaron. Y evidentemente a un niño de meses de nacido le resulta imposible tomar una decisión de tal magnitud, ¿verdad, Rafael Díaz? Por lo tanto, solamente una persona adulta, mayor, en pleno uso de sus facultades, puede tener la capacidad para aceptar o rechazar el evangelio que le es predicado para su salvación. O en su defecto, para condenación. Además, también solamente una persona adulta puede de su propio pie introducirse al agua para ser bautizado por inmersión, como dice Hechos 2:38. Y aquel bautismo bíblico, también en Hechos 8:38, el bautismo bíblico es por inmersión completa del cuerpo en el agua. Inmersión completita del cuerpo en el agua. Así no bautizan a los niños, los exorcitan, les hacen un amarre de brujería con agua y sal, agua bendita, y luego vamos a leer lo que dice de la sal. Y ese amarre, y lo echa un chorrito de agua. Ese no es bautismo, es brujería, hechicería, un amarre diabólico para amarrarlo a la religión desde niño. Muy bien. Dice, bautismo, la cual no es por aspersión como en el catolicismo romano. Incluso esto nos lo da a entender la misma palabra de Dios, bautismo, la cual proviene del griego bapteis, que significa sumergir. Y es también el sentido que le da el apóstol Pablo al bautismo, cuando en Romanos, Rafael Díaz, en Romanos dice el apóstol Pablo estas palabras: porque somos sepultados. Sepultados es todo el cuerpo. No, cuando se muere una persona no le sepultan nomás las orejas, ¿verdad, Rafael? Ni le sepultan una mano y lo dejan todo ahí al aire, lo demás. Ni le sepultan los dedos nomás, o una pata, un pie. No, todo, porque significa el bautismo, por si no sabía Rafael Díaz, muerte, sepultura y resurrección. Entonces, dice Pablo, porque somos sepultados, todo el cuerpo, juntamente con él para muerte, por el bautismo. Por el bautismo, dice Pablo, en ese símbolo somos bautizados, somos sepultados. Y a un niño nomás le echan un chorrito de agua en la cabeza, porque es algo diabólico, porque es en contra de Dios y en contra de su palabra. Y tú hablando del bautismo, no tienes cara para hablar nada de la Biblia, Rafael. Vete a hablar allá con tus libros, que te gustan mucho, pues vete a hablar tú allá solo con los zorros, con los coyotes, con los changos. A ver si ellos sí te hacen caso. Y luego dice,
La práctica católica romana de bautizar a los infantes tan solo unos meses después de haber nacido, no solamente es antibíblica, sino que encierra además un oscuro rito de hechicería practicado por el sacerdote hechicero o hierofante romano en contra de un bebé que no tiene defensa alguna y al que obviamente debido a su corta edad tampoco se le puede preguntar su opinión al respecto del bautismo. Bendito el Señor de señores. No obstante, la mayoría de los bebés lloran. Eso lo sabes tú, Rafael Díaz. La mayoría de los bebés lloran terriblemente durante la mayoría de los bebés lloran terriblemente durante el proceso del supuesto bautismo. Lloran. Vean ustedes donde quiera que bautizan, lloran como nunca lloran. Y lo dice, como el bebé que aparece en la fotografía, aquí no se las puedo enseñar. ¿Y quién tuvo el honor de ser bautizado por el brujo mayor del Vaticano? Por el Papa. Aquí salió uno que el Papa Juan Pablo II lo bautiza con un chorrito de agua y se ve en su rostro cómo llora de una manera terrible, asustado, algo diabólico, cuando lo está supuestamente bautizando Juan Pablo II. Ok, pues dice, quizá percibe, debido a su inocencia, percibe la negra realidad espiritual de lo que realmente le está sucediendo en el bautismo. Siente la influencia diabólica, la influencia satánica cuando Juan Pablo II ahí lo está exorcitando, haciéndole el amarre de brujería. Y luego dice, sin duda, el propósito real del bautismo católico romano de infantes consiste en atar espiritualmente a ese bebé para que permanezca desde el inicio de su vida fiel y bajo el poder e influjo de la hechicería católica romana. O sea que dice que quizá el niño ya percibe en su inocencia que están haciéndole un amarre de brujería que consiste en amarrarlo, atarlo, para que sea católico desde entonces. Y luego dice, nunca puede llegar así, para que nunca pueda llegar así al conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Por eso usted ve que todo católico, o sea que uno de los amarres que le hacen en el bautismo al católico es que nunca se dé cuenta, le ungen los labios, le ungen la nariz, las orejas, con sal y saliva del sacerdote, que nunca se dé cuenta que Dios es real, que Dios salva y no la religión, cegándolo allí. El propósito, para que usted se da cuenta, porque los católicos no leen la Biblia, y el que la lee sale de allí. ¿Ve?
Los católicos no leen la Biblia, pero cuando la leen, la escudriñan verdaderamente, buscando la verdad, buscando, escudriñando, buscando los secretos, las mentiras y todo, los engaños, descubren la verdad y la verdad los liberta, aceptan a Jesucristo como su Salvador, salen de la gran ramera idólatra, se bautizan en las aguas, viene el Espíritu Santo a ellos, se convierten en templo y morada del Espíritu Santo y ya son parte del cuerpo de Jesucristo. Lo único que los van a llamar protestantes. Los que tienen menos odio les llaman hermanos separados. Los que tienen más odio les llaman protestantes. Y los que tienen más, como Rafael Díaz, les llaman herejes. Ok. Entonces, seguimos leyendo. Dice aquí. Aquí está el Papa Juan Pablo II. Mire cómo se ve el niño desesperado cuando le están ahí, lo tiene, se le acerca a Juan Pablo II. Se ve allí. Dice aquí. Nunca puede llegar al conocimiento de la verdad, o para estorbarle al menos en su búsqueda de la Biblia o de la verdad. Anteriormente, escucha esto, porque es muy importante. Anteriormente, el ritual romano prescribía el uso de sal para los bautismos. Esto a sabiendas que la sal siempre ha sido un elemento muy usado en la hechicería. Y de acuerdo a la hechicería, aquí está el libro New Catholic Encyclopedia, Nueva Católica Enciclopedia, 1967, volumen 12, página 989. La sal era utilizada por los romanos, paganos, y también por los babilónicos. El ritual romano también establece entre los varios usos que tiene destinada para la sal, la bendición de sal en honor de San Huberto. La sal en honor de San Huberto, para usarse en mordidas de perro. Y ahí está lo que dicen, qué enciclopedia se encuentra todo esto. Lo cual ya no sabemos si catalogarlo como magia negra, hechicería, brujería o superstición, de tan enredado que está ya esas perversidades. Además de la sal, el bautismo católico romano de infantes implicaba también el uso de otro elemento muy conocido en el oscuro mundo de la hechicería, y al que constantemente recurren los hechiceros a fin de formular sus encantamientos: la saliva humana. O sea que usaban el agua, la sal y la saliva humana. El sacerdote romano, a fin de bautizar al indefenso bebé, mojaba su dedo con saliva y le ungía así los oídos y la nariz y los labios. Aquí está el libro, Los Sacramentos de Richard Cordial, 1961, página 44. No necesitamos, por otro lado, aplicar mucho discernimiento a este burdo rito de hechicería pagana para darnos cuenta que
al llevar a cabo esto, el sacerdote, con el fin de que durante todo el transcurso de la vida del bebé hasta su muerte, que son 7 amarres que le dan desde el bautismo hasta la extrema unción, el individuo así bautizado no escuche con sus oídos y no hable con sus labios otra doctrina que no sea la doctrina católica. Ve que el católico bautizado no quiere oír nada de la Biblia. No, cállate, protestante mentiroso. No quiero oír nada de la Biblia. Ni Rafael Díaz. Porque ya ese amarre que le dieron desde que era niño en el bautismo, ese era el propósito. Por eso Cristo mismo dijo, tienen ojos y no ven. Pero también cuando les predicaba por parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan. Ya eso era, ya lo practicaban sectas diabólicas. Ahora, una corta definición, por ejemplo, respecto al porqué de esto, de este uso pagano de la saliva para fines de la hechicería, lo encontramos en ahí está la enciclopedia de mitología de la religión, del conocimiento, pero no, le estoy, según yo, interpretando porque está en inglés. Gloria al Señor. Dice, donde dice los fluidos del cuerpo, la sangre y la saliva, tienen una importancia en la historia de la magia, en que ambos son aspectos del poder diabólico y almático. Y por último, los sacerdotes hechiceros del Vaticano, conscientes de la importancia que los padres de familia católicos les entreguen las almas de sus hijos para atarlos espiritualmente a temprana edad, inventaron la mentira de que el bautismo por ellos afectuado lava el pecado, oiga nomás, el pecado original. Y de acuerdo a su gran teólogo San Agustín, del 354 al 430, a San Agustín se le ocurrió afirmar que todos los niños que muriesen sin ser bautizados tenían como destino final el fuego eterno, el infierno. Eso lo dijo San Agustín, Rafael Díaz. No lo dicen los cristianos, los protestantes. No mientas, protestante, deberías decir, no mientas, San Agustín, porque San Agustín fue el que dijo eso. Después se dieron cuenta que habían cometido las 4 patas por haber dicho eso y lo cambiaron a limbo. Ya no se van derechito al infierno, ahora dice que se van al limbo, que es un lugar más mejor que la tierra y peor, o sea, mejor que en el infierno y peor que en la tierra. O sea, un poquito más sufrimiento que estando aquí en la tierra, pero menos que ir al infierno. Entonces, esos enredos, esos disparates que habla Rafael, que el catecismo y que el numeral y que el bautismo y que San sabe qué y que la tradición y que los santos que están más cerca de Dios. ¿Tú qué sabes de eso, Rafael? Tú sabrás por ahí sales a la calle y miras la gente que está más cerca una de otra. ¿Tú qué sabes del cielo? ¿Qué sabes tú?
Tú nomás sabes engañar, maltratar, maldecir, burlarte, robar vendiendo, haciendo negocio de las predicaciones. Lo que sabes tú. De ahí no sabes nada. Así que pues todavía estás a tiempo, Rafael Díaz. De ti depende. Vida o muerte. Salvación o condenación. Oscuridad o luz. ¿Le sirves a Dios o le sirves al diablo? No puedes estar en medio. Y mira, Rafael, tú no estás para estar enseñando. No sé quién te lavó el cerebro. Pues fue tu maestro, el padre Juan Rivas. Te engañó. Ahí sí deberías de decirle, no mientas, Juan Rivas, porque te hizo creer que eras apologista, misionero, predicador. ¿Sabe qué tantas cosas tienes? Y no eres nada. ¿Tú estaría bueno pedirte por ahí, subirte a una moto y subir ahí la montaña, ahí con los amigos? O irte a una alberca a nadar. De todas maneras vas para un lugar muy caliente, pues a refrescarte un poco mientras. O ponerte a lavar carros. A lavar carros pagan bien. Bolear zapatos. Tanta cosa que puedes hacer. Irte por allá a un parque donde haya muchos árboles. Llévate una resortera a tirarles a los pajaritos. Cosas así. Pero para que tú, qué disparate, Rafael Díaz. Que enseñando. Predicador. Apologista. Misionero. ¿Y sabes qué tantas cosas más eres? No eres nada, Rafael. Eres un simple muchacho burlesco, ofensivo, que maltratas a la gente, que te burlas de ellos, que les gritas, los regañas. Es para lo único que tú sirves. Pero acuérdate lo que te dije. Te aconsejo que públicamente te arrepientas de haber hablado contra el siervo de Dios y habla. A él no le haces ningún daño. Él no te oye. Ella está en la presencia de Dios, del paraíso, juntamente con María, la madre de Jesús. A Dios no le haces ningún daño. A los cristianos lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, no nos haces ningún daño con maltratar y ofender al siervo de Dios Gigi Ávila. El daño te lo haces tú. Por eso te digo que te arrepientas públicamente. ¿Qué te cuesta? Porque de aquí para adelante tu vida no va a ser igual ya, por lo que dijiste. Y te lo digo porque conozco a Dios, por experiencias personales. Conozco su palabra. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Le dijo a Aarón y a María, ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. No hay paz para el impío, dice Jehová de los ejércitos. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos. Suscríbase, denle like, comparta el video. Hasta la próxima.